Y lo que nosotros podemos observar y mirar es una confirmación del apóstol Pedro diciéndole a la iglesia que todo lo que pasó con el Señor Jesucristo fue parte de las profecías del Antiguo Testamento. Y lo que se resalta acá es que los profetas que profetizaron, ellos estuvieron tratando de entender sobre quién o para quién o en quién se iba a cumplir lo que ellos estaban profetizando. Y es bien interesante que ellos no estaban profetizando por voluntad humana. Así que la profecía nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la palabra de Dios es inspiración del Espíritu. Y se les reveló que esto no era para ellos, sino para nosotros. Es decir, ellos estaban profetizando, pero no era para su tiempo. Y Pedro dice, era para nuestro tiempo. Eso era para nosotros, pero ellos estaban indagando. Indagar es investigar. Hacer las investigaciones del lugar para dar con un acontecimiento. ¿Por qué, cuándo, dónde? Bueno, no estamos en lengua española, pero por lo menos podemos entender que hay algunos términos que están aquí en la palabra del Señor, que es indagar, que es rebuscar, investigar. Y ellos investigaron, y Dios entonces le mostró: eso no es para ustedes, no es para su tiempo. Y hablamos esto porque hay, no sé, muchas enseñanzas contrarias que están diciendo muchas cosas, y nosotros necesitamos afirmarnos en la palabra de Dios. Y les puedo decir que hablan tan certero en lo que ellos entienden que es cierto, que usted puede quedar confundido. Porque en estos días yo mismo me dio trabajo, alguien estaba enseñando algo y me dio brega. Yo dije, pero Dios mío, parece real. Y tuve que empezar a investigar para poder, porque no es tan fácil, hermano, escuchar algo y tener el discernimiento para entender si es cierto o no. Pero aquí Pedro está diciendo: lo que Cristo pasó estaba escrito que iba a suceder. Todo estaba bajo un plan, un orden. Todo estaba bajo una dirección. Y nosotros necesitamos entender algunos aspectos. Y el primero es: Dios es espíritu. Dios es espíritu. Lo primero que tenemos que subrayar en este tema es: Dios es espíritu. Si Dios no es una persona, Dios no es humano, Dios es espíritu. Amén, amén, gloria a Dios. Y muchas personas utilizan el término persona. Recuerden que la Biblia le da características humanas a Dios para que podamos entenderlo a Él. Pero Dios no tiene nada humano. Gloria a Dios. Dios es un ser totalmente espiritual, y eso necesitamos entenderlo. Dios es espíritu, y dice que Juan 4:24, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén, gloria a Dios. La esencia de Dios es espiritual. ¿Y cómo debemos de adorar a Dios? En espíritu. Amén. Sí, tenemos que tener una conexión con Dios. Amén. Dios no es un objeto, Dios no es una obra de arte. Dios es Dios y Él es espíritu. Y Jesús lo explicó en Lucas 24:39 cuando resucitó,
porque los discípulos estaban totalmente sorprendidos de que Jesús había resucitado. Y les digo, mirad mis manos y mis pies y ved que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Sí, un espíritu no tiene carne, tampoco tiene huesos, pero Jesús no iba a estar diciendo no tiene dedos, y ya usted sabe. Pero ya entendemos. Él le dijo, tóquenme, miren mis manos. Yo mismo soy. Sí, yo no soy un fantasma. Un espíritu no tiene lo que ustedes ven que yo tengo. Sí, ahora sabemos que Dios es totalmente un ser diferente a su creación. Y necesitamos entender esto bien claro. Dios es espíritu. Por ejemplo, Isaías capítulo 66, verso 1. Así dijo Jehová, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habré de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Es una pregunta que hace Dios. Jehová dijo así, el cielo es mi trono, la tierra donde yo pongo mis pies. Ahora nosotros vamos a imaginar a Dios sentado en el cielo y vamos a imaginar que sus pies están en la tierra. Y literalmente es imposible que usted piense eso. Simplemente está hablando de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Y usted ahora mismo está sentado en su silla y usted diga que la silla es su trono o el cielo y la tierra donde usted tiene sus pies ahora mismo. Entonces, Dios no está así literalmente. Está diciendo que es lo mismo para Dios estar tan lejos como estar tan cerca. Amén. Si Dios no tiene forma de que las cosas se escondan de Él. Él está en todas partes. Está hablando de su soberanía. ¿Y dónde está la casa que ustedes me van a decir? Su casa que ustedes van a hacer, el templo, yo no quepo ahí. Yo no quepo ahí dentro. Dice Pablo, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, es decir, Dios no puede morir, invisible, es decir, no puede ser visto, al único sabio Dios, sea el honor, la gloria por los siglos. Amén. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 17, que Dios es el Rey de los siglos, es inmortal, es invisible y Dios es sabio. Y estas son características que tiene nuestro Dios. Él es inmortal, es invisible. No puede ser visto de los hombres. Segunda de Crónicas, capítulo 6, verso 18. Mas es verdad que Dios habita con el hombre en la tierra. ¿Es verdad? Es una pregunta. ¿Es verdad que Dios mora con el hombre? He aquí los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener. No te pueden contener. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos. No son tres cielos, no está diciendo hay un primero, un segundo. Está diciendo hay cielos de cielos de cielos. ¿Cuántos son? Yo no sé, pero hay muchísimos. Y él dice que todos los cielos no pueden contener a Dios, no lo pueden resistir, no lo pueden abarcar. Dios no cabe dentro de toda su creación. Dios se sale de su creación. Es decir, ese es Dios. O sea, Dios no es chiquito, hermano. Dios es demasiado grande. Él se sale de toda la creación. Y Él dice, cuánto menos esta casa que me habré edificado. Si los cielos y los cielos de los cielos, porque hay cielos de cielos de cielos.
no pueden contenerlo, no pueden abarcarlo, no pueden atraparlo ahí. Esta casa nos puede contener, estamos dentro, pero Dios está, es decir, los cielos de los cielos no pueden contener a Dios. Dios se sale y según los científicos hay millones de galaxias y planetas enormes y Dios no cabe en ellos. Es demasiado grande. Dios se sale de toda su creación. Y dice Jeremías 23:24, se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, y yo no lo veré. Se va a esconder a alguien. Por eso tenemos que tener cuidado en lo que estamos haciendo. Puede ser en oculto, Dios nos está mirando. Y hay personas que piensan que se van a escapar de la vista de Dios. Dios sabe quiénes somos, lo que hacemos y cómo vivimos. Amén, amén. Amén. A Dios les manifiesto lo que somos. Por eso dice, no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. No lleno yo, no lo lleno yo. Sí, Dios lo llena todo. Amén. Dios todo lo llena. Es decir, nadie puede esconderse de Dios. Nadie puede escaparse de las miradas ni de los ojos de Dios. Podemos tratar de engañar a los hombres, pero a Dios jamás le vamos a engañar. Por lo que tenemos que vivir, hermano, honestamente, como la palabra de Dios nos enseña. Y vamos a entrar a temas un poquito más delicados. Son temas que totalmente encontramos en la palabra de Dios y cuando la leemos decimos, pero yo no entiendo, yo no comprendo. Recuerden que la semana pasada estábamos diciendo que Dios es uno y él decía que no hay más Dios que yo. Amén, amén. No hay más. Y vimos que Dios es el que dice, no los hombres. Él es el que le dice a los profetas, yo soy y no hay más Dios que yo. Amén, amén. No hay quien pueda salvar de mi mano. Y en Hechos capítulo 7, versos 55 al 56, se dio un evento de Esteban predicando a los judíos y les reprendía desde que salieron de Egipto hasta que mataron a Cristo. Estuvo Esteban dándole a ellos palabras de toda su desobediencia y eso los llenó de ira, de enojo. Y cuando dijo esta expresión que vamos a leer, le quitaron la vida. Pero vamos a mirarlo desde este punto. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos al cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí que veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y este tema y este término, ¿ok?, es bien y bastante difícil, porque usted puede leerlo en su casa y decir, bueno, pero ya se me predicó, se me dijo que hay un solo Dios y que Dios no tiene a más nadie en el trono, y ahora Esteban está mirando y está viendo la gloria de Dios y él estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí estamos viendo las tres personas de la Trinidad. Eso es lo que piensa alguien que cree en la Trinidad cuando ve el texto. Cuando lo mira, dice, mira, Esteban estaba lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y vio a Jesús. Ahí están las tres personas. Sin embargo, hay que saber, entender o interpretar el texto. Tenemos que entender primero qué es la diestra de Dios, para usted saber lo que Esteban estaba mirando. Si no sabemos qué es la diestra de Dios, vamos a leer y vamos a tener la confusión que algunos tienen a la hora de ver la palabra de Dios, la diestra de Dios. ¿Qué significa bíblicamente
la diestra de Dios. La diestra puede significar fuerza, importancia, poder, autoridad, dominio, preeminencia sobre todo reino. La derecha del Padre, o al igual a la diestra de Dios, Jesús a la diestra del Padre significa que Él está apropiado de la deidad y en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Recordamos que en Cristo está y habita todo lo que es Dios. Humanamente, sí. En el cuerpo de Cristo estaba toda la plenitud. Ahora, la diestra, ¿qué significa? Fuerza, omnipotencia, poder. Ahora, Dios es ¿qué? Espíritu. Eso fue lo que le dijimos ahorita. Dios no tiene ¿qué? Cuerpo físico. ¿Dónde está la derecha de Dios que todo lo llena y que está en todas partes? ¿Dónde está su derecha? ¿Dónde está su izquierda? Dios no tiene izquierda, no tiene derecha. Esteban vio a Jesús a la diestra de Dios, pero ¿qué significa la diestra? No significa una derecha física, porque Dios no tiene derecha física. Dios no tiene un lugar físico. Entonces, la diestra significa poder, y cuando la Biblia dice que Jesús está a la diestra, dice que Él tiene todo el poder. O sea, la diestra es poder, y cuando Cristo está a la diestra, significa que Él está apropiado de todo el poder todopoderoso. O sea, lo que Esteban está mirando es que Jesús está rodeado de todo el poder. Por eso Él dijo: yo soy el alfa, yo soy la omega, yo soy el primero, yo soy el último, el todopoderoso. Porque Él tiene todo el poder. Y mire eso, usted puede entenderlo, porque hay varios aspectos que son totalmente fundamentales en la palabra de Dios. Y es que la diestra es descrita en la Biblia como el poder de Dios cuando a Dios se refiere, y no literalmente a una derecha. Ahora usted puede entender qué significa que Jesús esté a la diestra. No necesariamente Esteban estaba viendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, sino vio la gloria de Dios. Y pudo ver a Jesús con todo el poder todopoderoso, y esa fue la razón por la que le mataron. Cuando él dijo que él vio a Jesús a la diestra, entonces ellos dijeron: pero nosotros le matamos. ¿Qué es lo que estás diciendo? Y para ellos era una blasfemia, porque un judío sabe que la diestra de Dios es el poder de Dios. Literalmente no es derecha, sino fuerza, omnipotencia. Hay otras definiciones que podemos seguir viendo. La diestra puede significar fuerza, omnipotencia. Interpretar la frase la diestra de Dios como la mano derecha de Dios es un error. Es totalmente erróneo. La descripción de Jesús a la diestra de Dios o a la derecha del Padre, o se sentó a la diestra del Padre en la Biblia, es figurativa y simbólica, y a veces puede ser una expresión de sentido poético, pero nunca tiene un sentido físico corporal. Poder, autoridad, dominio, preeminencia y sobre todo su reino. A la derecha del Padre, al igual que la diestra de Dios, Jesús está a la diestra, significa que Él está apropiado de la deidad, y una vez más, en Él habita toda la plenitud. Amén. La diestra de Dios no es física. Amén. Es figurativa. Figurativa, simbólica, no literal.
no es literal. Hay que tener eso en cuenta. Por eso hay personas que van a leer la palabra de Dios. Ay, Jesús a la diestra, y comienzan a pensar, pero ¿y por qué entonces dicen que es un solo? No, no. Hay que entender qué es la diestra de Dios bíblicamente. Amén, Y cuando usted entiende qué es la diestra de Dios, usted ya puede saber que no se refiere a que, bueno, están ahí, uno a la izquierda, otro a la derecha y el Padre en el medio. No es lo que está diciendo, porque ningún profeta que vio a Dios o vio una representación de Dios, vio tres personas. Nunca vieron eso. Nunca vieron eso, porque eso no es verdad. Eso no existe. Entonces se puede decir que Jesús no está sentado a un lado derecho físico de la derecha del trono de Dios, sino que a Él se atribuye todo, absolutamente todo el poder de Dios. A Él se le atribuye el poder de Dios, absolutamente todo. Eso es diestra de Dios. La expresión se sentó indica que la obra sacrificial de Jesús fue consumada y está acabada y completa. Cuando usted se sienta, usted está en modo de reposo o descanso. Cuando la Biblia habla de que Jesús se sentó, está totalmente diciendo que su obra de expiación está completa. Ya terminó. O sea, terminó. Y por medio de esa obra somos salvos. Y sigue salvando. Así que no tiene nada que ver con lo físico. No tiene nada que ver con una derecha. Por eso leímos que el cielo es su trono, la tierra el estrado de sus pies. Estamos mirando que Dios es espíritu, toda su creación no le puede contener. Y estamos nosotros esperanzados en Dios porque sabemos que Él es grande y poderoso y que Dios nos puede salvar. Amén. Entonces esa expresión, ya usted sabe, se sentó, indica que su obra de sacrificio está terminada y completa. Vamos a ver algunos aspectos de la palabra de Dios. Isaías capítulo 6, verso 1 dice: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Isaías capítulo 6, verso 1. En el año en el que murió el rey Usías, vi yo al Señor. No dijo vi a los señores sentados en sus tronos, pero vi yo al Señor. Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y usted tal vez no es una persona que cuestiona, pero cuando yo lo leí, cuestioné el texto, lo cuestioné, porque yo dije, bueno, está un poco difícil, porque Jesús dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo, en mi trono, porque es tuyo el trono, sí, en mí. Como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Y cómo es este asunto? O es tuyo o es del Padre, pero de uno tiene que ser. Bueno, dice es mío, ustedes se van a sentar en el mío, como yo me senté en el de mi Padre. La pregunta, porque la gente toma y dice, bueno, pero hermano, ¿y cómo entendemos este verso? Recuerden que les hemos hablado que sentarse o estar sentado es de manera simbólica, figurativa. ¿Ustedes cuántos somos la iglesia del Señor que nos vamos a sentar todos en ese trono?
¿Cuántos somos en la iglesia? ¿Cuántos son el pueblo de Dios a nivel mundial? Porque Jesús dijo, el que venza, le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea, ¿y cuántos es que somos? Imagínense 200 millones de creyentes salvos. Cabemos todos ahí. ¿Podemos sentarnos todos en ese trono? ¿O está hablando de manera simbólica? Porque sentarse significa descanso. Significa que vamos a reinar con Él. Porque déjeme decirle, si Jesús está sentado y a nosotros también nos va a sentar, aquí hay un grave problema. ¿De qué tamaño es ese trono? ¿De cuántos kilómetros será? O millones de kilómetros, porque, hermano, la iglesia no son 2 personas. Somos muchos. Entonces tenemos que entender que no está literalmente hablando, diciendo que nos vamos a sentar literalmente en su trono. Es que nosotros vamos a gobernar por Él. Ok, pero usted puede leerlo, mirarlo. Ok, el que venciere le daré que se siente conmigo. ¿Cuántos vencedores tenemos aquí? Amén. Hay muchos que quieren ser vencedores. Todos queremos, aspiramos a ser vencedores. Ahora tenemos que entender que dentro de esa voluntad de Dios, nosotros vamos a reinar con Él. Dice Apocalipsis capítulo 4, verso 2. Al instante yo estaba en el Espíritu. Y aquí que un trono establecido en el cielo. Y en el trono, ¿cuántos? Uno sentado. Ok, pero leímos hacia atrás que yo estoy sentado con mi Padre. Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está? No está ahí. O sea, no podemos tomarlo literalmente. No está. Cada vez que un profeta veía una visión, veía a un solo sentado. Y este es un gran problema de algunas doctrinas que podemos escuchar por ahí. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Esteban estaba lleno del Espíritu, Juan también. Y está diciendo, vi un trono establecido en el cielo, y en ese trono uno sentado. No habían 2, no habían 3. Dios es uno. Y hay un solo Dios. Eso tiene que estar claro en nuestra mentalidad. Hay un solo Dios. Dios no es 2. Dios no es 3. Por ejemplo, ahora vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca de su diestra. Éxodo 15:6. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Están utilizando el término diestra aquí para hablar de la fuerza, del poder de Dios cuando opera. Verso 12 de Éxodo 15. Extendiste tu diestra y se los tragó. Es decir, hablando cuando el mal se tragó a los que perseguían al pueblo de Israel cuando salían de Egipto. Es demasiado interesante entender que su diestra representa el poder para salvar, para librar y para hacer todo cuanto Dios quiere. Hay otro texto que dice, y la mano de Dios vino sobre mí. O sea, la mano de Dios salió del cielo y comenzó a andar kilómetros para llegar a la cabeza de alguien. No, es utilizando un término. La Biblia habla de términos, habla simbólicamente, y tenemos que entender algunos términos que están ahí para poder hacer una buena exégesis de la palabra del Señor. Dice el Salmo 118:15, voz de júbilo y de salvación
hay en las tiendas de los justos, la diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová hace proezas. Hace proezas. De voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. Es decir, que los justos se van a gozar porque Dios trae salvación. La gente vivía antes en tiendas. Yo no sé cómo hacían con los ciclones, pero vivían en tiendas. Pero dice, hay salvación, porque esa era la casa de ellos, una tienda, un campamento. Y se comenzaron también a edificar luego torres y otras cosas conforme el tiempo avanzaba. Pero la gente vivía primero en tiendas. Y la diestra de Jehová hace proezas. Ok. Mateo capítulo 26, versos 63 al 65. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó su vestidura diciendo: ha blasfemado. ¿Ok? La palabra que le chocó al sumo sacerdote fue la siguiente: sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Ok? Ellos están viendo frente a ellos a un hombre. Y este hombre está diciendo que desde ahora, pero te vamos a matar. ¿Cómo desde ahora? Si tú vas a morir ahora mismo. No, desde ahora veréis los cielos abiertos y al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo, sentado a la diestra del poder de Dios. ¿Y cómo vengo? ¿Cómo es que Él viene? Y mientras Él viene, Él está sentado. El sumo sacerdote sabe que la diestra de Dios tiene que ver con el poder absoluto de Dios. Y cuando Jesús hace esta proclamación, se estaba proclamando el Dios Todopoderoso. Y Él le dice: haz, blasfema, dice, ¿qué más necesidad de testigo hemos oído su blasfemia? Miren, ha blasfemado. Ha dicho algo que solamente es atributo de Dios. Es decir, Jesús declara y dice: yo vendré ahora mismo, te lo hago. Yo voy a estar viniendo en la nube del cielo, sentado a la diestra del poder de Dios. Y el sumo sacerdote se enojó. El sumo sacerdote no se sintió cómodo, porque él sabía y entendía que Jesús estaba totalmente hablando de que Él es el Todopoderoso. Amén, amén, gloria a Dios. Por eso cuando Él le pregunta: ¿eres el Hijo de Dios?, le dice: tú lo has dicho, ya tú lo dijiste, no te lo tengo que repetir otra vez. Y tenemos entonces que entender que cada aspecto de la palabra de Dios en este contexto tiene un significado. Yo sé, hermano, que es chocante para nosotros leer la palabra de Dios y tener que mirar que la Biblia habla que Jesús está a la diestra de Dios y que por otra parte a usted le están diciendo que hay un solo Dios, y usted está mirando que está diciendo la palabra de Dios que está a su diestra. ¿Cómo podemos entonces entender esto? Y sentimos confusión. ¿Pero por qué sentimos confusión? Porque no conocemos el término.
no conocemos qué significa. Y cuando no sabemos qué significa, entonces viene confusión a nuestras vidas. Ahora sí, vamos a hablar de la naturaleza humana del Señor Jesucristo. Lo que le dije anteriormente es para que usted entienda lo que le voy a decir ahora. Lo que vamos a enseñar ahora, lo que le enseñé ahorita es para que usted tenga una buena base y pueda entender por qué hubo la necesidad de que el Señor Jesucristo se hiciera hombre. Había una necesidad en eso. Por ejemplo, tenemos aquí la oración católica. Santa María, Madre de Dios. No la diga conmigo, que después voy a decir que usted es católico. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores a la hora de nuestra ahora y a la hora de nuestra muerte. Yo de alguna manera me la sé. Pero tenemos acá que mirar la importancia y la necesidad de cómo es posible. Por ejemplo, ¿tiene Dios una madre? Dios tiene una madre, Dios nació de una mujer, a Dios lo parieron. Ya usted puede entender la confusión que existe en el catolicismo romano. No estamos golpeando o hablando mal de ellos, estamos hablando de una doctrina en específico. ¿Tiene Dios esposa? No, Dios no tiene esposa. Entonces, ¿con quién Dios hizo a su hijo? Dios no tiene esposa. Entonces hay cosas que tenemos que entender. ¿Existió siempre el hijo? Tampoco. Porque si el hijo siempre existió, hay que buscarme quién era su madre en la eternidad y quién era la esposa de Dios entonces. O sea, hay cosas que se dicen y se enseñan que totalmente contradicen lo que dice la palabra de Dios. Y yo necesito entender, primero, Dios no tiene madre; segundo, Dios no tiene esposa; y número 3, no siempre existió el Hijo en la eternidad. Estos 3 aspectos hay que entenderlos. Y si usted lo logra entender, usted va a entender por qué fue que Dios entonces se hizo carne. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y significa Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, por tanto, el Señor va a dar la señal. Es el Señor el que va a indicar. Y una virgen, una muchacha que no ha conocido varón, va a dar a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces, aquí Dios comienza a dar señales de lo que Él va a hacer y cómo lo va a hacer. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Un niño nos es nacido, va a nacer un niño, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará
su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. El niño es el consejero, Dios fuerte, es el Padre eterno y el príncipe de paz. Es decir, el niño que va a nacer no es cualquiera. No es un hijo que ya estaba nacido en la eternidad. Lucas capítulo 1, verso 31 al 32. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Es decir, tú, ahora le dice el ángel a la Virgen, tú vas a concebir en tu vientre, darás a luz a un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Dios es nuestra salvación. Ahora podemos saber que Dios eligió a una muchacha virgen y el Espíritu Santo hizo sombra sobre ella. Amén. Y el santo ser que nacerá, dice, será llamado Hijo de Dios. Ahora, ¿por qué es Hijo de Dios? Porque nació de mujer. Era necesario el nacimiento. Dios es espíritu, Dios no tiene forma humana, por lo tanto tenía que tomar estos atributos: sangre, carne, huesos, para poder redimir a los hombres de su pecado. Esa es la razón. No era para mostrar que existen varios dioses, no. Era para Dios, a través de su misericordia y a través de su Hijo, que usted no puede tener ningún miedo de decir el Hijo de Dios, porque tenemos que creer que Él fue Hijo de Dios. No podemos dudar de eso. Usted no puede tener esa duda. Y el Hijo de, sí, el Hijo de Dios fue Hijo de Dios, es Hijo de Dios. Pero usted sabe que no hay dos ni tres dioses. Esa es la diferencia. No hay tres, no hay cuatro, no hay cinco dioses. Miren lo que dice Gálatas capítulo 4, del 4 al 5, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Nacido de mujer. ¿Y usted sabe lo que dice? No, el Hijo eterno, el Hijo siempre existió, no. Lo envió nacido de mujer. Porque si siempre existió allá arriba, pues que baje para abajo el punto, no tiene que nacer. ¿Por qué tomar ese trote, nacer en el cielo y después nacer aquí en el mundo? No hagas tanta cosa, nace una sola vez. Ya naciste en la eternidad porque tienes que nacer aquí. Entonces tenemos que entender y estar claro. El Hijo nació de mujer, nació bajo la ley. Nació bajo la ley. ¿Sabe? Cuando Jesús nació, hubo que presentar lo que estaba en la ley cuando nacía un niño en ese tiempo. Había que presentar una ofrenda de acuerdo a la capacidad de la familia. Si eran pobres, era una ofrenda de pobres. Y si tenían cuarto, una ofrenda de cuarto. ¿Sí? Usted no podía ir teniendo como ir y de llevar cualquier cosa. Usted tenía que llevar lo que era. Un becerro de un año. El que no tenía cogió una paloma. Porque era pobre, era lo que podía ofrecer. Pero, ¿cuál era el fin? Dice, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Estábamos bajo la ley, bajo maldición. Porque maldito todo aquel que no hiciere conforme a lo que dice la ley. Entonces, al no poder nosotros cumplir lo que dice la ley, estábamos bajo
maldición. Amén. Entonces Cristo se hace maldición para que nosotros fuéramos benditos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Hechos capítulo 2, verso 20 dice: pero siendo profeta, hablando de David, sabiendo que con juramento Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Dios le prometió a David que iba a levantar a alguien en cuanto a la carne para que se sentase en su trono, gobernase. Y Pedro señala que Cristo es él, que se va a sentar en el trono de David. Y nosotros ahora, mirando, viendo, observando la palabra de Dios una y otra vez, nos enseña que tuvo que venir según la carne. Dios había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Mesías, al Cristo. Capítulo 1, versos 2 y 3 dice que él había prometido antes por sus profetas en las Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. ¿Ves? Los profetas. Había prometido por los profetas profetizaron que levantaría a su Hijo según la carne. No era un hijo que estaba en la eternidad con Dios allá sentado y le dijo: hijo, vete a morir por ellos. No fue así. Eso no fue lo que pasó. Eso no fue lo que sucedió. Dios es espíritu, y para redimir tuvo que levantar a su Hijo según la carne para redimirnos a nosotros. Jesús en Mateo 26, 37 y 38 dice: tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Esta es la parte donde la gente se pregunta muchas veces: mira, lo está orando, está velando. Claro. Jesús es completamente un hombre. Tiene deseos, tiene sentimientos. La Biblia, más adelante lo vamos a estar mirando, tuvo algunas tentaciones, pero él no pecó. No sé, era humano, tenía que ser humano. Recuerden que leíamos que Dios no puede morir, pero el Hijo sí puede morir. Esa es la razón. Dios no muere. Por eso Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré. Amén. Mátenme y yo resucitaré en 3 días. Amén. Tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Él es Dios manifestado en carne. Amén. Es decir, que Él comenzó a entristecerse y angustiarse. Que es lo que pasa cuando alguien tiene angustia y cuando alguien tiene tristeza. Hermano, usted comienza a sofocarse, a tener dilatación en los vasos sanguíneos. Usted comienza a sudar porque usted está angustiado y temblando. Porque Jesús sabía a lo que se iba a enfrentar, por eso estaba angustiado. Él sabía a qué se estaba enfrentando, y como humano él tenía que padecer esta situación. Mateo 26, 41 al 42 dice: velad y orad para que no
trae tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le está diciendo a sus discípulos: oren y velen para que no entren en tentación. Es decir, la razón por la que muchas veces accedemos a la tentación es por falta de oración. No tenemos comunión con Dios, no tenemos intimidad con Dios, no estamos orando debidamente, y cuando llega la tentación somos presa de ella. Y Jesús está diciendo: oren, velen para que no caigan en tentación. A la verdad está dispuesto el espíritu. Hay una disposición dentro de nosotros que nos dice: levántate y ora. Pero la carne dice: está buena la cama, quédate ahí, no te pongas a orar. Y yo sé que eso le ha pasado a usted. Usted quiere ponerse a orar, pero usted siente en usted que debe, que tiene, pero como déjate de orar con el mismo chisme, descansa. La carne te dice: no, quédate ahí. Pero el espíritu dice: levántate, ora, necesito que me des alimento. Pero la carne dice: no, quédate. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si puede, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Sin que yo la beba. Hágase tu voluntad. Fue y oró otra vez. Él estaba orando: ¿para qué? Líbrame de esto. Sácame de esto. Pasa de mí. Y pasa. Mira, sin que yo la beba, pero que se haga, pero que yo no la tenga que beber, o sea, que se cumpla, pero que no hay otro método. Señores, ¿para dónde él va? Para la cruz. Humanamente, ¿quién quiere morir crucificado? ¿Cómo se sentía Daniel cuando le dijeron que le iban a echar con su dolor? ¿Cómo usted piensa que se siente? ¿Cómo usted cree que se siente alguien que sabe que va para un peligro? O que a usted lo agarren preso y le digan: tú vas para la silla eléctrica. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te vas a sentir? Entonces, Jesús está experimentando angustia y un miedo. Pero él dice: hágase tu voluntad. Estoy aquí, que se cumpla. Pero si hay una manera, muéstramela. Enséñame otra forma. Porque humanamente Jesús tenía que vivir orando. La Biblia dice en Lucas capítulo 4 verso 2: por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. ¿Cuántos días duró? 40 días, y el diablo estaba ahí dándole candela. Lo que pasa es que leemos a Mateo, y Mateo dice que cuando terminó, el diablo le vino a tentar. No, el diablo duró 40 días, y mientras él estaba ayunando, el diablo estaba ahí. Prueba con él. ¿Cuál es la razón por que el diablo está probando? Lo está tentando. Eso era una prueba que Jesús tenía que pasar. El primer hombre, él lo pudo engañar. Dice: este es un hombre también, yo lo puedo hacer. Pero no lo logró, no pudo. Amén. No pudo. Él está viendo un hombre y dice: si al primero yo lo engañé y pecó, pues este viene con la intención de redimir al primero que pecó, pues déjame ver si lo engaño para que el mundo continúe como está. Por eso empezó a ofrecerle: mira, todo esto te daré. Y hermano, y a quien que le dice: mira, aquí hay 10 millones para que tú dejes al Señor, usted lo va a pensar que sea una vez. Mira, todo esto te daré si postrado me adoras. Si tú le dices: Dios, lánzate de aquí. Si tú me adoras a mí, yo te doy todo esto. Todo mi reino de la tierra, todos los reyes. Le mostró todos los poderes y le dijo: si tú me adoras, wow, qué tentación, yo seré el gobernante de todo. Oye, le está diciendo al autor de todas las cosas que le va a dar todas las cosas. ¿Qué charlatán es el diablo? Al creador le está ofreciendo todo, al dueño.
dormía y también se cansaba. Tenemos que mirar esos aspectos humanos en el Señor. Lucas 8:23, pero mientras navegaban, él se durmió, le dio sueño, también le daba hambre, y se desencadenó la tempestad de viento en el lago, y se anegaban y apeligraban. Él en medio de la tempestad, el barco para aquí y para allá, y el tipo durmiendo. Oye, el barco fue llevándose todo, la brisa llevándose todo en el barco, y Jesús durmiendo. ¡Wow! Maestro, despierta, maestro, que nos estamos ahogando. Y se levanta y le dice: hombre de poca fe. ¿Qué quiere decir? Ustedes le han dicho al viento que se calme y eso iba a pasar. ¿Por qué ustedes me llaman a mí? Lo que le está diciendo, un día le dijo a los discípulos que fueron a echar por un demonio y no pudieron. Le dijo: ¿hasta cuándo yo voy a estar con ustedes? Se enojó. Eso ustedes no pudieron hacer. Se enojó con ellos. Porque él le hablaba de la fe, que la fe mueve montañas. Que tú le dices a la montaña traslado, y ellos a la primera situación no pueden. Entonces eso dijo: hombres de poca fe, ustedes, ¿y por qué no pudimos echar el demonio? Por vuestra poca fe. Este género no sale sino con ayuno y oración. Y dicen la gente: ¿cuál género? El demonio. No, ustedes tienen que ayunar para que la fe crezca. Amén. Ese género de incredulidad que ustedes tienen, no es demonio. Pues yo no necesito ayunar para que el demonio te vaya. Yo necesito tener fe y reprenderlo en el nombre que es sobre todo nombre. Amén. Pues para reprender a un demonio hay que ir a ayunar, no señor. Para sacar la incredulidad de mi vida, sí debo de ir a ayunar. Debo de fortalecer el espíritu. Juan 4:6 dice: estando allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y era como la hora sexta. Jesús estaba caminando tanto que se cansó y fue y se sentó en el pozo. Estaba cansado, totalmente cansado. Es decir, dormía, se cansaba. Estamos hablando de que él era humano, un hombre. Por eso la Biblia dice que se despojó a sí mismo. ¿Para qué? Para limitarse a toda su gloria y a todo su poder, para actuar totalmente como un hombre. Pero recuerden que Él es Dios manifestado en carne. Pero Él debió limitarse, tenía que limitarse de toda su autoridad. Él podía agarrar y decir: agárrenme todo y irse volando. No, Él no usaba eso. Él estuvo caminando, ¿ok? Estuvo haciendo las cosas como todos los mortales, porque él tenía que limitarse a todo. Porque hermano, si Dios baja como Dios y viene a redimirnos de que no vale, no vale. Por eso tuvo que hacerlo como hombre. Como hombre pecó Adán, pues como hombre le restaura. Vamos a ver si puedo terminar con esto. Adán y Cristo. Dice aquí 1 Corintios capítulo 15, versos 21 y 22. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Sí, en Adán tuvimos muerte, pero en Cristo tenemos resurrección. En Adán todos mueren, pero en Cristo todos son vivificados. Ahora entendemos, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el mediador entre los pecadores y el Dios que es justo. Él es el mediador entre los injustos
y el Dios que sí es justo. Amén. Entonces era necesario que hubiera un mediador entre Dios y los hombres. Que hubiera alguien. Adán pecó. El hombre estaba muriendo por causa de eso. Pero en Cristo todos tenemos garantía de resurrección. Amén. Tremendo. Mira aquí. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No está diciendo en el principio era el Hijo Eterno, y el Hijo Eterno era un Dios y vino para la tierra. ¿Ves? En el principio era el verbo, la palabra. Los hebreos le llaman a eso Dabal, que tiene que ver con la palabra misma de Dios. Cabal, palabra. Pero en griego es logos, que tiene que ver con acción, la acción del sujeto. Pero ¿qué dice el verso 14? Aquel verbo fue hecho carne. Sí, el Dabal, la palabra de Dios, fue hecho carne. Habitó entre nosotros. Vimos su gloria, como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, dice. Ese es el Dabal, la palabra. La palabra se hizo carne. Dios fue manifestado en carne. La palabra hecha carne. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne del pecado, y a causa del pecado condenó el pecado ¿dónde? En la carne. Dios condenó el pecado en la carne por medio de su Hijo. Entonces ahora nosotros podemos tomar en cuenta que el Salmo 33:6 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Dios dijo: sea la luz, en Génesis capítulo 1. En el principio era el verbo. Por esa misma palabra Dios hizo todo. Y esa palabra se hizo carne. Ahora nosotros tenemos claro este asunto. Tenemos claro ese término. Indiscutiblemente, 1 Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios fue manifestado en carne. ¿Cuál Dios? El único Dios. Hay un solo Dios. Amén. Ese Dios se manifestó en carne. Al manifestarse en carne, no se limitó a seguir estando en su trono. Es una manifestación. El trono no se quedó vacío, porque algunos dicen: ¿y quién se quedó arriba? Dios es soberano. Amén. Hermano, no podemos limitar a Dios como: ¿y entonces quién? ¿Y por qué dice? No, Dios hace lo que quiere. Porque si Dios no puede manifestarse en carne en la tierra, y estar en la tierra, y estar en su trono sentado en el cielo, pues entonces tiene limitaciones. Pero Dios no tiene limitaciones. Amén. Fue justificado en el Espíritu. El Espíritu hizo sombra sobre María. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles. ¿Quién ha sido predicado a los gentiles? Cristo. Dios fue manifestado en carne. Cristo ha sido predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Cuando Jesús se iba para el cielo, la Biblia dice que dos varones se presentaron y le dijeron a los discípulos: ¿qué hacéis mirando al cielo? Si los ángeles le recibieron. Él fue recibido arriba en gloria. Entonces Dios fue manifestado en carne. Mira lo que dice Hebreos capítulo 1,
habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, por en quien a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Porque en Cristo hizo el universo. En Cristo creó todo. La palabra fue hecha carne. Eso es lo que dice. Constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, por la palabra Dios hizo el universo. Y a ese mismo lo constituyó heredero de todo. Por eso dice el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cristo, el mundo está sujeto a lo que Cristo dice. Todo está sustentado en la palabra del poder de Cristo. Y dice que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios habló muchas veces a los padres, a los profetas, y hoy nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por Jesús. Jesús fue el que ahora vino, nos enseñó. Y dice, y por quien así mismo hizo el universo. Le leí ahorita el Salmo 133, verso 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y la tierra, y por Cristo fue hecho todo. Amén. Estamos entendiendo por qué razón era necesario que viniera como hombre. Dice en 1 Juan capítulo 4, verso 1 y 3, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando tú dices que Jesús vino como Dios el Hijo, hay que revisar qué espíritu te está hablando. Porque Él vino en carne. Él vino en carne. Y todo espíritu que no confiesa que Él vino en carne no es de Dios. Pero todo espíritu que confiesa que Él ha venido en carne, entonces es de Dios. Porque el Espíritu es el que da testimonio. Por eso leímos que fue justificado por el Espíritu. Y el Espíritu es el que testifica que Él vino en carne. Y tenemos que tener el testimonio del Espíritu en nuestra vida. Ahora, si el Espíritu que nos está diciendo que Él no vino en carne, sino que vino como Dios, y vino a la tierra y era el Dios en la tierra, hay problemas. Porque es el espíritu del anticristo. Sabemos que Dios se manifestó en carne. Y esa manifestación en carne tuvo algunas limitaciones. Hebreos capítulo 2, verso 10 dice, porque convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase al autor por aflicciones, al autor de la salvación de ellos. Dice, Cristo tenía que ser afligido, tenía que pasar por muchas aflicciones. Convenía que por aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, convenía. Jesús es el que causó que todo esté, y convenía que Él viniese.
y habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, fuera perfeccionado por medio de aflicción. Amén. Vamos a ir un poco rápido. Hebreos capítulo 2, verso 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Los hijos participaron de carne y sangre, tuvo que hacer Dios lo mismo. Participar de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice Hebreos 2, 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Debería ser semejante, tenía que ser igual a sus hermanos, para venir a ser misericordioso, sumo y fiel, sumo sacerdote a lo que a Dios se refiere. Cristo tenía que ser semejante a sus hermanos y sumo sacerdote. Ahora usted entiende por qué él oraba. ¿Cuál era la función de un sumo sacerdote? Interceder, presentar sacrificios. Ahora usted sabe por qué él ora. Él es el sumo sacerdote que tiene que estar siempre intercediendo delante de Dios. Y dice, para expiar los pecados del pueblo, por cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él padeció y fue tentado también. Él recibió tentación. Él fue tentado. Entonces ahora tenemos aquí varias características que entender. Tenía que venir, tenía que participar de carne y tenía que parecerse a sus hermanos, y no a los hijos de María. ¿Usted sabe que la Biblia dice que Jesús es nuestro hermano? Usted no lo sabía, somos sus hermanos y también es nuestro Padre. Gloria al Señor. Eso no significa que seamos adventistas. Gloria al Señor. Hebreos capítulo 4, verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue nuestro sumo sacerdote, o es nuestro sumo sacerdote. Fue tentado en todo, pero no pecó. Recibió tentación. Dice aquí, Hebreos 5, del 5 al 7. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cristo en los días de su carne, note eso, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrima, al que le podría librar de la muerte, y fue oído a causa de su temor reverente. En los días de su carne oraba. ¿Y por qué oraba? En los días de su carne tenía que orar. Oraba, esa es la razón por la que oraba. Sigo para adelante, estamos rápido. Dice, pero estando ya presente Cristo, Hebreos capítulo 1, verso 11 al 12, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de manos. Recuerden, Moisés recibió instrucciones de Dios de levantar el tabernáculo en el desierto, ¿verdad? Y ahí habían reglas y órdenes. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo no hecho de mano, es decir, estaba hablando del cuerpo de Cristo. Cristo era el
tabernáculo de Dios, Amén. la casa del Padre. Por eso es que leemos que en él habita corporalmente toda la plenitud. Dios manifestó el cuerpo para habitar dentro del cuerpo y predicarle al mundo. Segunda de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo. ¿Dónde estaba Dios? En Cristo, reconciliando consigo al mundo. Ahora usted entiende, era la casa de Dios, el tabernáculo de Dios. El Padre estaba en el Hijo. Para eso levantó al Hijo, para habitarlo, para estar en el Hijo. Ah, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Claro, el Espíritu tenía que salir de él. Y él clama, ¿por qué me has abandonado? Se fue Dios de su vida. Tienes que morir, hay que consumar. Hay que consumar la muerte. A través de la muerte va a venir la salvación. Por eso el Padre... O sea, para el Señor poder morir tenía que salir el espíritu de él. El Espíritu de él Porque si no, no muere. Todo el que muere se le va el Espíritu. Dios estaba en él, se retiró, se queda el cuerpo en agonía, porque me has abandonado. Porque me has abandonado. ¿Por qué él dijo eso? El que lo estaba habitando se fue. Tienes que morir. Por eso es que Romanos dice que como Cristo resucitó por la gloria del Padre, es decir, Dios volvió a entrar en el cuerpo en la tumba. amén, amén, Amén. gloria a Dios. Para volverlo a resucitar. Amén. Dice, así también seremos vivificados. Esa es la razón. Se sale, muere, y luego vuelve y entra y lo resucita al cuerpo. No, porque, ay, porque mira, está diciendo que él me abandonó. No era porque, dije, mira, eso está, ¿y por qué tú estás diciendo que él te ha abandonado? Está en medio de una agonía y está solito. Está solito. Está sufriendo hasta la hora que expiró. Se murió. Pero era a través de su muerte. Entonces tenemos este tabernáculo, es decir, no de esta creación, no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Está hablando de Cristo. Dice que entró al lugar santísimo, es decir, hacia adentro de él mismo. ¿Para qué? Para obtener eterna redención. Amén. Esa es la razón. Juan 14, 10 y 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Eso dice Cristo. ¿No creen que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora donde. En mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre es en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El Padre es en mí, yo soy en Él. No somos dos. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Porque en Él habita que corporalmente toda La plenitud de la deidad y estamos completos en Él. Amén. Entonces usted ahora puede entender, es la deidad que estaba en el cuerpo se fue. Déjame retirar, así el cuerpo muere. Para que muera el cuerpo. Dios es espíritu y estaba dentro del tabernáculo que él levantó. Por eso la Biblia dice que nosotros somos templos de Dios. Amén. Y tenemos que cuidar el templo. Dios vive en nosotros. Gloria a Amén. Dios, amén. Y cuando cometemos pecado, contristamos al Espíritu Santo, ¿y qué hace? Se aparta. Entonces tenemos que tener bien claro estos aspectos. Hebreos capítulo 9, versos 16 y 17. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque con el testamento, con la muerte se confirma.
pues no es válido entre tanto que el testador vive. Déjeme explicarle eso breve y rápido. En el antiguo, el escritor se está refiriendo al antiguo pacto, lo que Dios había establecido como el testamento, las reglas, las leyes. Y dice, mientras tanto, el testador está vivo, es válido ese testamento. Entonces dice que con la muerte se confirma. Usted sabe muy bien eso. Si su papá tiene un testamento, usted no puede heredarlo antes de que se muera. Es decir, para librarnos del testamento que nos condenaba, Cristo dice, porque es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Quién fue que dictó el testamento del Antiguo Testamento? Bueno, el dueño tuvo que venir para morir. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, para que hubiera un cambio, el dueño tenía que morir. Oh, para establecer un nuevo pacto, con nuevas promesas. Hermano, es bastante interesante. El testamento con la muerte se confirma. Había que haber muerte. 1 Timoteo 6:16, al único que tiene inmortalidad, el que habita en luz inaccesible, al que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, sea la honra, el imperio, sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad es Dios. Habita en luz donde nadie puede entrar, pero Él tuvo que manifestarse en carne. Amén. Para con su muerte darle validez a un nuevo pacto con mejores promesas, con mejores garantías, con la llenura del Espíritu Santo. Porque sabemos que a través del arrepentimiento, el bautismo en agua, el bautismo del Espíritu Santo, vamos a entrar al reino de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Esa es la única manera. Yo lo voy a dejar aquí. Hay algo más.